pero muy atentos a la palabra. No se desconecte, esté atento, cancele, suspenda todo lo que tenga que hacer y esté atento a la palabra. El tema de hoy es: ¿y dónde está Dios? Esa es una de las preguntas que siempre surge cuando hay crisis. Siempre todos los seres humanos por naturaleza buscamos una respuesta frente a una dificultad o a una crisis. Y esta respuesta siempre se busca cuando sentimos la impotencia y la incertidumbre, y en algunos de los casos el silencio que a veces se da frente a esa situación. Muchas personas en este tiempo se hacen preguntas como: Dios, ¿dónde está? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Será que Dios es el culpable de toda esta situación? ¿Será que Dios lo permitió? ¿Será que Dios está metido en esta situación? Todas esas preguntas son factibles que en este tiempo muchos se estén haciendo. Pero vamos a analizar a través de la Escritura también de personas que vivieron momentos de crisis, momentos de pérdidas, momentos de incertidumbre, donde hubo no solamente escasez, sino el silencio de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo?, ver tanta injusticia, porque pensamos de que solamente lo justo y lo bueno es algo que debe predominar en medio de los hijos de Dios, pero aún los hijos de Dios podemos de alguna manera participar de cosas difíciles, de sufrir pérdidas, de sufrir momentos de calamidad, porque todos estamos aquí inmersos, y esto todo hace parte o obedece a la caída que tuvo el hombre. La tierra fue maldita por causa de Adán. Ya todos sabemos la historia, que el pecado trajo como consecuencia esta maldición. Ahora, la tierra está bajo maldición, y esto progresivamente se ha venido dando, donde la capacidad de la tierra ha perdido en todo momento su esplendor. Cada día vemos que la tierra se retrae, y no solamente ella, sino también la maldad del hombre, la arrogancia, la avaricia y la insensatez que hoy en día el mundo vive, también se une a todas las circunstancias que estamos viviendo. Por eso, si quisiéramos buscar de primera mano un culpable, sacaríamos una conclusión muy sencilla, y es que la Biblia dice en Romanos, el capítulo 1, desde el versículo más o menos, dice el capítulo 1, todo habla acerca de la culpabilidad del hombre. Y dice Pablo, hablando a los romanos, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la tierra, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque él dice que todo lo que Dios se conoce, Él lo ha manifestado. Dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo creado, de modo que no tiene excusa. Pero el hombre, pretendiendo ser sabio, se ha hecho necio, y ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿En qué sentido? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, ha creado sus propios dioses, sus propios ídolos, sus propias deidades. Y cuando me refiero a sus ídolos, no me refiero simplemente a un muñeco, a una imagen, a una estatua. Me refiero que la Biblia teológicamente dice que un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. Y hoy vemos que los ídolos de los seres humanos son muchos. Y no solamente eso, sino que han tomado mucho protagonismo. Y es en este tiempo donde vemos todos aquellos ídolos humillados, derrotados, y están agonizando. Por eso quiero hablarles un poquito de la historia de Job, por ejemplo. Job es un personaje bíblico que hemos escuchado durante muchos años, los que hemos tenido la oportunidad de estar en la iglesia. Y
nos entristece mucho esa historia porque es una historia extrema, es una historia realmente dolorosa, donde vemos que este hombre, siendo justo, siendo un hombre perfecto, dice la Biblia, de un momento a otro todo le cambió. Le cambió su situación familiar, le cambió su situación económica, le cambió su salud, su situación social, en todos los aspectos. Él tuvo un cambio. Y dice la Biblia que él, cuando era próspero en todo, era próspero en gran manera, él empezó a tener una situación tan difícil y tan dolorosa, y quiero compartirla en esta mañana con todos ustedes. Así que la primera pregunta que usted y yo nos podemos hacer es, o el mundo se hace, es: ¿dónde está Dios? Quiero hablar 3 puntos importantes de dar respuesta del por qué Dios a veces permite estas situaciones, y en medio de las crisis, y aún incluye a la iglesia, incluye a sus hijos dentro de este tratamiento. Número 1, Dios permite todo esto para mostrar su soberanía. Digan todos, soberanía. Y esa soberanía se la mostró a Job. Job, después de ser un hombre próspero, dice que no había un hombre tan próspero como él en ese entonces. De un momento a otro se le murió todo su ganado, todo su patrimonio se perdió. No solamente eso, también perdió a sus hijos. No solamente eso, sino su compañera, la persona más idónea, más inmediata de darle apoyo, ánimo en medio de una circunstancia tan difícil, lo cuestionó y cuestionó su fe y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Cuando Job siente que no tiene respaldo económico, no tiene respaldo familiar, pierde sus hijos, sus amigos se burlaban de él y decían: tú tienes un problema muy serio con Dios para caer en esa situación. Nadie lo entendía. Él mismo también entró en angustia, buscando una explicación, buscando el porqué de las cosas. Y cuando él se ve totalmente vulnerable, se ve escaso, se ve tan frágil, aún quizás conservaba su salud, porque ese es un adagio popular que las personas decimos, que después de que pueda faltar todo menos la salud, pero aún la salud de Job se afectó. Imagínense, llegó al extremo donde su salud también se había complicado, cayó una lepra, donde no podía usar ropa, donde se rascaba con un tejo del dolor, se le caía la piel. Y en esa situación de angustia, en esa situación de pérdida, en esa situación confinada, solo, abandonado, él entró en angustia y escribió de la siguiente manera. Vamos a leer Job. Me encanta que leamos esta parte. Job 23 es uno de los textos donde Job reclama saber dónde está Dios. Y Job capítulo 23 dice lo siguiente: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Escucha esto: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contenderá conmigo con grandeza de su fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guarda su camino y no me aparte. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca.
más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado para mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Les voy a resumir cuál fue la reacción de Job. Job, en la angustia, como seguramente puede estar usted, se hizo esa pregunta: yo quiero saber qué está haciendo Dios en este tiempo de crisis. Yo quisiera saber dónde está Dios. Yo iría donde Él. En otras palabras, eso se los voy a parafrasear. Él dijo: yo quiero ir a la oficina de Dios. Yo quiero exponer mi queja. Yo quiero decirle que yo estoy muy joven y que no me he casado, que no he procreado, que no he terminado mi carrera, que yo tengo anhelos en la vida, que yo quiero progresar. Yo estaba pasando el mejor momento de mi vida. Yo tengo que exponerle todo lo que ha quedado inconcluso. No es justo que Él haga todo esto, que me haya quitado todo esto. No es justo. Yo quiero hablar con Dios. Esa era la actitud de Job. Su boca estaba llena de argumentos. Pero cuando él pensó hacer eso, también él reflexionó. Y él dijo: ¿será que cuando yo me presente ante Dios, será que Él lo va a tomar de sorpresa? Porque si Él dice algo, Él es soberano, Él lo ha determinado. Entonces, en otra palabra, él reconsideró y más bien se detuvo. Y en medio de esa reflexión profunda que Job hizo, fue porque Dios empezó a enseñarle otras cosas más que él no había entendido. Por eso, antes de eso, la Biblia no lo muestra cronológicamente, pero les voy a mostrar por qué él reflexionó, por qué él se refrenó de su protesta, por qué él se refrenó y por qué se retractó de todos los argumentos que iba a presentarle a Dios. Vamos a leerlo. En Job 38, ahí está por qué Job se retractó de todo el argumento que le iba a decir a Dios. Job capítulo 38 y el verso 4. Leámoslo desde el 1, porque en ese momento el Señor convence a Job de su ignorancia. En ese momento Dios convence a Job de su necedad, de querer reclamar y de hacer preguntas que él no iba a entender. Y le dijo así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete, en otras palabras, párese duro, como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar para que se derramara silenciosamente de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad. Y empieza a narrarle todo lo que Dios ha hecho en este universo y cómo Él ha preservado, cómo ha sustentado, cómo su providencia. No hay nada que se escape delante de su soberanía. Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, Él tiene la capacidad omnisciente, omnipresente, Él es omnipotente y no hay nada que se escape ante sus sentidos. Por eso cuando el Señor le argumenta esto a Job, él dijo: realmente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso él dijo: ya entiendo. Realmente ya no voy a argumentar, más bien voy a entender tu soberanía. Y hermanos, en este tiempo, si hay algo que usted y yo tenemos que corregir en nuestro lenguaje, es no buscar un culpable. Hay muchas teorías conspiradoras que dicen
que esto fue un montaje, que esto fue provocado, que esto hace parte del nuevo orden mundial, esto hace parte de las señales del fin. Todos esos argumentos pueden ser de alguna manera ciertos algunos, pero yo quiero que nosotros miremos más allá de una teoría conspiradora, de todo lo que puede estar pasando. Yo quiero que reflexionemos de que Dios es soberano. Y si Él ha permitido esto en este tiempo de la historia de la humanidad, Él tiene el control, Él tiene el poder. Y si usted y yo somos sus hijos, Él nos ayudará y nos sustentará, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él dice en su palabra que Él está con nosotros como un poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo entonces: he aquí bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga, y Él también la sanará. Sus manos hieren, pero sus manos también sanan. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Él tuvo que decir: ya entendí, Dios, entendí. Desnudo vine a este mundo, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él no se atrevió a decir nada en contra de Dios, al contrario, guardó silencio y tuvo que decir una máxima. Y la máxima de Job, para mí es la máxima, es la palabra más célebre que yo encuentro en el libro de Job. Él dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Por eso, hermanos, ¿dónde está Dios? No te preocupes, Él es soberano. Lo que Él haga, lo que Él determine, está bien, está bien. Número 2. En medio de la crisis y en medio de todo este panorama, cuando alguien se pregunta ¿dónde está Dios? Dios permite esto para cuidar a sus hijos y desafiar a los ídolos. Ese es el segundo punto que quiero compartir. Dios cuida a sus hijos y desafía a los ídolos. Es importante que ustedes sepan, hermanos, que todo lo que reemplace a Dios se convierte en un ídolo. Y si algo que se estaba dando en esta generación pasada, es decir, la generación del posmodernismo, de la globalización, donde una de las tendencias fuertes de esta generación pasada fue el hedonismo, es decir, el placer, el consumo. Fue una sociedad, o todavía, porque estamos saliendo, pero ahora vamos a cambiar, pero digamos que ya se partió la historia de esta nueva generación. La generación desde los 91, 89, 91 hasta nuestros días, fue una generación consumista, hedonista, una sociedad donde le daba más importancia al accesorio, al narcisismo, a lo material, al gasto, al consumo. Una generación indiferente, individualista, una generación incrédula, escéptica, una generación sin principios, se resiste a la autoridad, una generación que quizás estaba proyectando muchas cosas, pero de un momento a otro lo que pasó fue un duro golpe a todos esos ídolos que ahora están humillados y están declinando. Yo les pregunto, ¿será que hoy en día alguien alguien está programando una cirugía estética, no reconstructiva ni de salud, sino de apariencia? ¿Será que alguien está pensando en eso? ¿Será que alguien está pensando es el 27 voy a cambiar de carro y voy a cambiar de casa ¿Será que la gente está pensando en este tiempo eso? ¿Será que la gente está haciendo planes de viaje en un crucero y irse a Dubái? ¿Será que es posible que algunos lo estén pensando porque no han sido afectados? Pero el común denominador, la mayoría, seguramente en este momento no es su prioridad.
¿Y por qué no es? Porque sencillamente nos hemos dado cuenta que en medio de esta circunstancia, algo invisible, algo tan pequeño, ha doblegado, ha humillado a todos los ídolos de este mundo. Los ídolos de este mundo, como el dinero, como los placeres, como todas aquellas cosas narcisistas que eran nuestros ídolos, están humillados en este momento. Y nos hemos dado cuenta que con sustento y abrigo es lo único que necesitamos para vivir y para estar bien en la presencia de Dios. Ese fue el caso de Elías. Elías había sido perseguido por una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer era la esposa de Acab, un rey. Y este hombre había tenido un conocimiento de Dios, había sido educado en la palabra de Dios, pero se había pervertido y empezó a darle lugar a los ídolos, a los altares, cosa que Dios no le enseñó ni sus padres. Pero Acab empezó a llenar su casa de idolatría, empezó a colocar lugares altos. En otras palabras, contextualizando lo que estamos hablando, empezó a abrirle la puerta a todas aquellas cosas que reemplazaron a Dios, ¿sí? Empezó a darle más protagonismo a las cosas terrenales que a lo espiritual. Y llegó un momento donde empezó a haber una decadencia, y no solamente eso, sino que su mujer Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Dios, y los empezó a matar y a perseguirlos. Y precisamente Abdías, un administrador del palacio, Abdías, él tuvo misericordia y Dios, él era un hombre temeroso y él dijo, no es posible que esta mujer acabe con todos los profetas de Dios. Y dice la Biblia, eso usted lo puede encontrar en la primera carta de Reyes, el capítulo 18, ¿sí? Lo que es el 17, el 18 y el 19 lo puede leer más tarde en su casa, o más tarde lo puede, repasar un poco, pero ahí en esos capítulos le voy a resumir qué pasó. Resulta que Elías predice una sequía. Dios le dijo, no va a llover. Y Elías profetizó precisamente y se cerró la lluvia. No hubo lluvia y empezó a haber una escasez en todo. Empezó a haber una crisis mundial, porque el verano empezó a dañar los productos, el verano empezó a afectar la economía, al punto de que entraron en una recesión económica tan impresionante, pero miren, aquí es donde quiero resaltar cómo Dios en medio de la crisis puede sostener a su pueblo y puede humillar a los dioses de los pueblos. Primer libro de Reyes, el capítulo 17, habla de una viuda. Escuchen esto, una viuda. ¿Quién era una viuda en ese entonces? No es como hoy en día una viuda de esta generación. Una viuda de esta generación puede trabajar en algunos casos, tiene familia, tiene ayuda del gobierno, en fin, puede ser que su familia le heredó algo, pero en este tiempo ser viuda o caer en un estado de viudez, y aparte de eso anciana, era un sinónimo de debilidad en todos los aspectos. Estaba en crisis esta mujer, y dice la Biblia que Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, amén, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense lo que se decretó, no había lluvia, no había lluvia. Y en el versículo 8, dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, yo quiero que ustedes utilicen un momento su fe, y esto parece una hipérbole, parece algo exagerado, pero fue cierto, está escrito y es literal. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis, en medio de una recesión económica, en medio de tanta escasez, Dios le diga al hombre de Dios que vaya donde una mujer viuda, escasa, pobre, que lo alimente? O
sea, eso es algo que realmente no tiene sentido. Pero miren lo que pasó. El verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, y la ceniza tráela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él dijo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. Alabanzas al nombre del Señor. Ese es el Dios de los milagros. ¿Cómo es posible que Dios le dé una orden a una viuda pobre? Y mire, lo que me llama la atención es no solamente la providencia, sino el hecho de entender que primero es Dios. Mire, Dios a uno, cuando uno le cumple al Señor, Dios se encarga de cumplirnos a nosotros. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Él dice Él dice en su palabra, yo soy el primero. Sí, yo soy el primero. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de toda tu alma. Él es el primero en todo. Cuando uno lo tiene a Él de primero, hermano, lo demás llegará por añadidura. Qué bueno que en este confinamiento usted eso lo entienda y le quede claro de que antes de usted hacer cualquier cosa, piense primero en Dios. ¿Qué piensa Dios? Yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero hacer lo mejor para Dios. Yo quiero darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Yo quiero primero honrar a mi Dios, darle a Él lo que Él se merece. Y cuando yo tengo eso claro, hermano, nunca te va a faltar nada. Nunca, nunca. Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios irresponsable, Dios es un Dios fiel, es un Dios que cuando uno es obediente, Él lo sustenta. ¿Cómo es posible que sustente a un profeta en medio de esa circunstancia? Pero el milagro viene después, que ella ejecutó lo primero para Dios, dice que nunca le faltó nada. Alabanzas al nombre del Señor. Y por eso es aquí donde algunos de pronto dirán, pero ese fue el caso de Elías. Ese fue el caso de Elías. Mire, todo el pueblo había perdido el ánimo. Todo el pueblo, debido al exterminio, debido al aislamiento, habían caído también en situaciones de crisis de fe. Yo quiero decirles que en este tiempo muchas personas van a perder su fe. Muchas personas se van a apartar en este tiempo, no físicamente, sino en sus corazones. Mucha gente en este tiempo se está desviando del camino de Dios. Mucha gente en este tiempo se está haciendo preguntas sin sentido y están dándole protagonismo a otras cosas que a la palabra de Dios. Algunos sienten que Dios los abandonó, algunos sienten que Dios los olvidó, que no vale la pena seguir en este camino, ya que todos caímos en igual de condiciones y nadie en este momento escapará de esta situación, así que comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es mentira. Dios está vivo, y si Él está vivo, amén, yo sé que Dios tendrá misericordia de nosotros y nos levantará y nos sustentará en medio de estas circunstancias. Mire, mucha gente puede caer en la tentación de volver atrás y volver a sus dioses. Por eso Elías tomó una decisión y él regresó
Y cuando iba de camino, se encontró a Abdías. Y cuando Abdías lo ve, Elías le dice, mire, yo quiero hablar con su jefe. Yo quiero hablar con su jefe, con Acab. Y Abdías le dijo, no, mira, a ti te andan, tú tienes